Hola, bienvenidos a un episodio más de Ajá. Bienvenida, Pau. Hola, mi Val, ¿cómo estás? Muy bien, contentísima del tema del que vamos a platicar el día de hoy con Laura Mosquera. Vamos a platicar de astrología y de cómo la astrología nos puede ayudar a entender nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestra historia y cómo aprender a usarla, pues justamente para que nos ayude a tener una vida un poquito más clara desde este punto de vista. Me encanta, yo creo que allá afuera hay muchos escépticos, un poco como yo, sobre astrología, así que está padrísimo conversar con alguien que tiene tanta sabiduría y desde estos ángulos, ¿no? Que nos interesa, que nos da curiosidad. Así es, así que no te despegues, va a estar súper interesante y te vamos a dar muchísima información útil. Así es, nos encantará ver qué opinas de este episodio, compártelo en tus redes y taguéanos, estamos como @aja.mx. Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas. Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. Que el corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes que el cerebro. Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Bienvenidos a un episodio más de Ajá. Hoy tenemos con nosotros a Laura Mosquera. Ella es astróloga humanista. Estudió en Casa 11, una de las escuelas más prestigiosas de Buenos Aires, y se dedicó activamente a la consulta astrológica desde hace 9 años. Tiene un posgrado en sinastría, que es una técnica de combinar 2 o más cartas para investigar y develar el destino vincular. También tiene una especialidad en la influencia de los asteroides en una carta natal. Ha tomado cursos de perfeccionamiento en la Astrology University de Estados Unidos en distintos aspectos de mitología y astrología. Tiene además una formación como lectora de Aura, de la Escuela de Aura en Piracanga, Brasil, y además es farmacéutica. Así que el día de hoy se dedica también al trabajo de asesoramiento y gestión farmacéutica. Laura es una gran lectora, ama pintar en sus ratos libres y cuidar sus plantas. Y conozco a Laura de hace poco, pero referida de una gran amiga querida que es médica, ¿no? La doctora Laura Nasi, que también nos ha acompañado en este programa. Así que bueno, pues muy bienvenida, Laura, es un gusto tenerte por aquí. Paulina y Valeria, muchas gracias por recibirme. Para mí es un placer compartir este espacio que lo he escuchado y he sido una oyente y que siempre me dejo la palabra de un aha moment. Me encanta este lugar, así que gracias por recibirme. Es un honor para nosotras tenerte aquí, Laura. Y para empezar esta conversación y darle un poquito de contexto a nuestra plática, me encantaría que empezáramos preguntándote cómo es que llega la astrología a tu vida. Bueno, es una historia muy larga. A mi padre la astrología siempre le interesó, así que en mi casa siempre hubo libros a disposición. Desde pequeña, no con él, pero sino de manera un poquito autodidacta, leía lo que tenía a mano. En la década de los 70, 80 circulaba un libro de Linda Goodman que a mí me encantaba consultar cada vez que había alguna situación, y después por algún tiempo fue como relegado eso cuando empecé la universidad, y bueno, uno se empieza a dedicar a otras cosas, la familia, pero llegó un momento en mi vida donde yo necesitaba buscar algo más y volvió a aparecer la astrología. Y ahí me metí de lleno, empecé a investigar qué lugares había para estudiar, elegí Casa 11 y es un estudio de 4 años, muy profundo, muy dedicado, lo hice con mucha pasión
Y bueno, cuando terminó esa época seguí trabajando permanentemente en cursos de perfeccionamiento, como ya nombraron, en supervisión de cartas natales para ir cada vez desarrollando más esta técnica y empezaron a aparecer consultantes. Y eso fue la forma de darme cuenta que por ahí era, que ese era el camino. Y aparte era donde yo realmente me encontraba, que estaba en la energía donde yo vibraba más alto. Así que bueno, es un recorrido de toda la vida para mí la astrología. Qué interesante, Laura, porque a veces asociamos el descubrir nuestros caminos a momentos de algún rompimiento, momentos en los que vivimos alguna situación extrema, ¿no? O dura que nos lleva a cambiar de rumbo. Y aquí es como que toda tu vida has tenido este gusanito, ¿no? Adentro de decir esto es lo que me mueve y esto es lo que me gusta. Así que bueno, eso es muy lindo y hacerle caso a ese instinto. Hablando justo de astrología, ¿no? Siempre es un tema súper controversial. Hay muchos que creemos en la información que la astrología nos puede dar para ciertos momentos de nuestra vida. Otros definitivamente no creen en ella y creen que es un tema de charlatanería y de adivinación y demás. Personalmente a mí me hace mucho sentido la explicación literal física, ¿no? De cómo la energía nos afecta a todos porque todos somos energía. Entonces, desde una visión sumamente simplista, a mí me hace mucho sentido independientemente de todo lo que hay que aprender y saber. Si pudieras explicarnos de una manera muy práctica qué es la astrología, ¿qué nos dirías? Y en tu caso, muy particular, porque creo que es muy interesante, ¿cómo lo combinas con esta visión humanista que tienes? La astrología es un lenguaje sagrado que hay que honrar y que está presente en la historia de la humanidad desde sus inicios. El diálogo con las primeras luces de nuestro planeta, que son el Sol y la Luna, que nos marcan los ritmos de la vida, el dormir, el despertarse. ¿Qué mujer no sabe que vibra al son del ritmo de la luna y sus 28 días? Nuestros embarazos son 10 meses lunares. O sea, si nos ponemos a pensar en cuánto de la astrología llevamos dentro de nuestra impronta, en nuestra psiquis y en el colectivo de la humanidad, nos damos cuenta de que siempre estuvo presente. Realmente es una técnica para ponerlo de alguna forma, pero en realidad es una forma de vida, es una manera de ver el universo, de sentirlo. Y como bien vos dijiste, somos átomos, somos polvos de estrellas, somos todos partes de un enorme universo ilimitado y que vibramos todos de alguna manera semejante, pero cada cual con su constitución. Y no podemos pensar que la vibración de los planetas que están más cercanos a nosotros en el universo, que es nuestro sistema solar, no nos van a dejar de influir. Yo siempre uso el ejemplo de las ondas de radio y las ondas de frecuencia de la televisión. Nosotros no las vemos, pero nos atraviesan. ¿Y cuánta literatura hay de esas energías que nos atraviesan y que nos pueden producir un efecto? Y la energía que emite la Tierra desde el centro, de los rayos gamma que emite, que también nos atraviesan, todo eso ejerce en nosotros una influencia. Entonces, seríamos demasiado creídos en pensar que los planetas que vibran con su propia vibración no nos van a influir. Y desde una mirada un poquito más humanista, pensando que el trabajo que venimos a hacer como seres humanos, como almas encarnadas, han elegido en un momento determinado venir a esta tierra y en el momento del nacimiento han recibido la influencia de esos planetas y del diálogo que hay entre ellos en el cielo, porque entre ellos también se influyen. Entonces toda esa energía impacta en nosotros de alguna manera, nos atraviesa, no es visible, es tan sutil que así de sutil es la influencia de la astrología luego en nuestras vidas. Si nosotros nos abrimos
al campo de energía, a la inteligencia del universo manifestada en lo que es la astrología, vamos a tener como a disposición de nosotros unas energías muy poderosas que vibran a nuestro son. Laura, es súper interesante porque nos haces como un poquito un recuento, ¿no? Y nos ubicas en quiénes somos y en estas relaciones intrínsecas que tenemos con todo y con todos. Y eso me lleva a pensar que todas las culturas ancestrales tenían una relación muy importante con la astrología. Siempre que había que tomar decisiones importantes se consultaba a los astrólogos y estábamos siempre mirando hacia el cielo. Y muchos de los acontecimientos que pasan ahora o han tenido alguna relación con alguna de estas culturas. ¿Qué pasó en la historia de la humanidad que de pronto le empezamos a dejar de dar valor? Cuando uno lee un poquito de la historia de la astrología, el astrólogo junto al médico de la corte o junto al rey de ese momento eran las dos figuras más importantes que ayudaban de alguna manera a sostener al rey, al reinado, al poder, porque toda la energía estaba puesta en la figura solar del rey. Y en realidad también en una época teníamos como el sanador, que era el médico de la corte, el alquimista, que de alguna manera también es el astrólogo, es el que está conectado con la alquimia, y ellos conocían profundamente el manejo de estas energías sutiles. ¿Y en qué los ayudaba a ellos? Te diría que sobre todo tomar grandes decisiones, porque la astrología es una herramienta, desde mi punto de vista, valiosísima cuando estamos en un momento de encrucijada en la vida. La encrucijada es el lugar donde venimos por un camino y tenemos 2, 3, 4 opciones más y todas son igual de valiosas. La elección de cuál de ellas va a depender cuán conectados o con qué estamos conectados con nosotros mismos. En el caso por ejemplo, de un rey que tenía que decidir ir a una batalla para ganar un territorio, por ejemplo, el astrólogo le iba a decir en qué momento su campo energético, siendo él el rey sol, o sea, el lugar más visible, la energía más poderosa del reino, cuándo iba a ser el mejor momento para ir a poner un límite quizás a un invasor, o ir a correr el límite de su frontera sobre la frontera del otro, cuándo iba a poder tener a su disposición una energía para poder ir a una negociación, cuándo se iba a sentir empoderado, o quizás al revés, cuando no era un buen momento, porque quizás la influencia de los astros estaban sugiriendo que era un momento más bien de introspección. Y entonces un rey en un momento de introspección no iba a estar con la energía disponible para ir hacia afuera, para ir a convencer, para ir a negociar o para ir a triunfar en una batalla. Súper interesante, es como estos personajes ahí medio del oráculo, ¿no? Que vemos en las historias representadas hoy en día. Y bueno, has hablado de cómo pues estamos conectados con los ciclos y con todo lo que pasa a nivel movimiento en el universo. Y creo que sería súper interesante que nos puedas compartir cómo los que están muy alejados de entender la astrología pueden conocer cuáles son las 3 o 4 cosas más importantes que sí o sí todos debiéramos de saber que la astrología puede aportarnos en la vida. Mira, yo creo que hay fundamentalmente una, que es acercarse a un astrólogo y conocer su mapa natal. Porque cuando conocemos el mapa natal, no se nos abren 3 o 4 cosas importantes. Se nos abre todo un universo de posibilidades, porque conocemos no solamente aquellas energías que vamos a darnos cuenta que sí, que las conocemos, la manera en que nos movemos, cómo hablamos, cómo negociamos, es lo que tenemos más en luz. Pero también el conocer nuestro mapa natal nos permite tomar conciencia de aquellas energías que nos hemos olvidado
que tenemos. Si yo pienso que la carta natal es como un mapa, ¿no? Que vamos a recorrer y que ese viaje lo vamos a hacer con una serie de, yo digo, como la mochila del viajero que pone en su mochila todos los elementos que necesita. Necesita una luz para iluminarse, alimento, necesita agua, necesita un mapa con cual guiarse, algo para calentarse, algo para refugiarse, o sea, distintos elementos. En nuestro camino a través del despliegue de nuestra carta natal a lo largo de nuestra vida, vamos a poder ir usando esos recursos que hemos recibido como dones, todos y cada uno de ellos, en el momento de nuestro nacimiento. Y entonces la consulta con el astrólogo nos abre un universo. Por supuesto que no siempre estamos preparados para reconocer abiertamente que algunas energías que desde algún lugar pueden resultarnos incómodas o que la sociedad ve como en este momento criticables, puede ser que no nos permitamos y no nos demos la posibilidad de reconocerlas. Sin embargo, el saber que están ahí, en algún momento de nuestro accionar diario o en algún momento especial de nuestra vida, vamos a decir, a esto se refería el astrólogo. Por ejemplo, yo soy una persona, supongamos, una luchadora, una persona que me llevo el mundo por delante en el buen sentido, que cumplo mis objetivos, que tengo ya sea mi negocio o en una empresa o en el lugar que ocupe, aún en mi casa, no importa, pero que soy una persona que va hacia adelante cumpliendo mis metas y mis objetivos, pero que no tomo conciencia que tengo un lugar dentro mío que necesita ser mucho más libre, mucho más desafectado, no tan conectado con ese poder arrasador. Entonces, en algún momento, la vida nos va a traer la información de que esa energía necesita ser visible. Entonces, si yo tengo la posibilidad de abrir mi mochila y saber que puedo sacar ese lugar hacia afuera, quizás me pueda resolver situaciones de manera mucho más creativa, o en otra situación, reconocer que es nuestro comunicador interno, que es nuestra energía, yo lo llamo mercurial, es la que nos permite comunicarnos hacia afuera, pero también es la que nos permite escucharnos. Entonces, si yo creo que soy una persona sumamente mental y dispuesta al estudio y a la comunicación, pero no reconozco a mi comunicador hipersensible que le da lugar a un sentir mucho más conectado con las emociones, en algún momento toda esa emocionalidad, todo eso que no estoy dejando fluir cual agua nutricia en mí a través de mis palabras, que no me escucho en mis necesidades, va a surgir de alguna manera. A veces va a surgir a través de una situación de destino o a través de una situación con un vínculo, o voy a tener una amiga que se va a llorar todo cuando yo estoy tratando de explicar algo muy sencillo. De alguna manera el universo siempre se va a encargar de traernos la energía. Entonces, para las personas creo que lo más importante es conocerse y permitirse preguntar y preguntarse ¿qué es la carta natal? ¿Cuál es mi energía? ¿Cuál es esa impronta con la que decidí venir a este mundo para tener una vida más saludable, más fluida, más equilibrada con lo que somos? Eso es lo que nos permite conocer nuestro mapa natal. Me encanta cómo lo abordas, Laura, porque creo que nos haces ir a una pregunta fundamental, que es el autodescubrimiento y el pensarnos. Y no todos nacemos teniendo esta fe en la astrología, ¿no? Y hemos visto infinidad de ejemplos en los medios de comunicación en los que fácilmente se puede confundir con charlatanería, ¿no? Como en estas, un poco de la fortuna, ¿no? Como muy especulativo. A mí me encanta hacer estas relaciones en las que, si pensamos en el cuerpo humano,
todos los órganos están interrelacionados, ¿no? Vemos que el intestino se relaciona con el hígado y con el riñón y así todos están en completa comunicación y si lo extrapolamos podemos pensar que de igual manera funciona el universo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, de una manera como muy, muy fácil de entender y muy puntual, esta carta natal o carta astral nos ayuda a entender cómo están posicionados, digamos, esos órganos o planetas dentro de nuestro universo? A ver, hay un axioma muy lindo que no es de la astrología, sino que es universal, que es cómo es arriba es abajo y cómo es adentro es afuera. Entonces, si yo pienso en nuestro organismo, y me encanta porque tu pregunta es muy virginiana, y si yo pienso... sí soy Virgo, totalmente. Bueno, me vibraba totalmente eso. Más que los órganos, a mí me gusta pensar en los chakras. Cada chakra está vinculado con uno de los 7 planetas. Son 7 chakras y son 7 los planetas personales. En nuestras cartas natales hay más, pero 7 son los planetas personales que se conocen desde los albores de la humanidad y los últimos, que llamamos los transpersonales, empezaron a ser conocidos a partir de finales del siglo XVIII, al igual que los asteroides, o sea que son los más nuevos. Pero cada uno de nuestros chakras está conectado con un planeta y con la energía de ese planeta. Pero algo que me gustaría volver es el tema de la charlatanería, porque yo creo que las personas que hablan de la astrología de manera charlatana no han entrado en profundidad en lo que realmente moviliza al ser humano cuando uno trabaja la carta natal desde un lugar realmente humanista. Porque la búsqueda del ser, la búsqueda del sentido de vida es lo que nos mueve a los astrólogos humanistas. Es ser guías de otros para que puedan ir desplegando como si fuera una rosa, unos pétalos, abriendo ese mapa para que el aroma de esa persona pueda fluir libremente. Por supuesto que cuando las personas no se acercan a un astrólogo y simplemente leen el horóscopo, claro, todos somos Leo, todos somos Sagitario, todos somos tan distintos porque todos tenemos un mapa natal diferente. Aún los que han nacido en el mismo momento tienen la oportunidad de elegir y de tener ese libre albedrío de decir qué hacer con toda esa energía, disposición que el universo tan generosamente nos dio. Entonces, realmente nuestra función de guías es para mí lo más importante. Uy, me encanta ese acercamiento, Laura, porque pues justo una de las misiones que tenemos en este espacio es poner sobre la mesa estas oportunidades para conocernos mejor y para encontrar diferentes caminos que nos lleven a ese encuentro con nosotros. Y es muy cierto, los que hemos trabajado a nivel personal sabemos que a veces vemos cosas que no queremos ver, pero que son justamente las que nos abren las puertas y realmente nos llevan a ese crecimiento, ¿no? Hablaste de cómo muchos que no conocen sobre astrología simplemente se van sobre este contacto muy básico, ¿no? De lo que es el signo zodiacal y los horóscopos. Sí. Y es quizá como el primer nivel de información al que todo el mundo tiene acceso de una manera muy general. Pero me gusta esta parte en la que hablas de lo importante que es ver nuestra carta natal enfocada en las distintas energías que nos van a determinar en nuestra vida, ¿no? Como lo pusiste al principio, que también es muy lindo, hablaste de dones, ¿no? Sí. De dones relacionados a esto. Pero si quisiéramos entender qué otras cosas puede decirnos o aportar la astrología a nuestra vida, más allá, por ejemplo, de la toma de decisiones ante una encrucijada o ante muchas opciones, ¿qué otras cosas nos puede decir y para qué nos puede ayudar? Justamente es conectar con los dones, porque aprender a conocernos cómo es nuestra mejor manera de comunicarnos, aprender a escucharnos,
aprender o descubrir cómo es nuestra manera de realmente vincularnos, porque muchas veces los humanos trabajamos muy desde la cabeza. Estamos hoy en día en una sociedad que está todo el tiempo en la cabeza y nos olvidamos de nuestra intuición, de nuestro fuego interno, de ese pulso de vida que nos lleva a aspirar a hacer algo en la vida. Muchos tienen la bendición de llegar a eso, muchos no, y los que no se sienten a veces perdidos o se sienten que no encuentran una motivación en la vida. Entonces la astrología nos ayuda a ver dónde podemos reencontrarnos con nosotros mismos. Es tan particular y cada carta es tan particular que tantos ejemplos, una miríada tan grande de posibilidades. Hay personas que reorientan su vida, hay personas que pueden tomar una decisión no por lo que dice el astrólogo, sino como producto del proceso de revisión y meditación de su verdadero sentir. Y por eso yo hablo de encrucijada, porque la encrucijada puede ser algo muy sencillo o algo muy profundo, pero es algo donde en nuestra vida vamos avanzando y las decisiones más importantes que profundamente nos afectan, a veces las tomamos cuando no nos damos cuenta, y lo que está accionando en la base son esos dones que nos da la energía de la carta natal. Oye, Laura, y ahorita hablaste de cómo a través del encontrar esta información en nuestra carta natal podemos inclusive identificar cómo nos vamos a relacionar con esos vínculos más importantes en la vida, ¿no? Cómo vamos a llevar a cabo estas relaciones que son importantes en la vida. Y a mí me encantaría entender un poquito más cómo es que la astrología nos puede ayudar en nuestras relaciones. Nos hablaste de algo muy importante. No es que veas cómo es el otro, sino lo importante es que te veas a ti o trates de entenderte a ti a través de este mapa, ¿no? Que te dice y te da información sobre supongo que son características, cualidades de nuestro carácter relacionadas a estas energías, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo la astrología suma viendo este mapa a nuestras relaciones? Literal es un tema de que nos permite conocer cómo somos y cómo reaccionamos, ¿o nos da algo más? Mira, hay algo con respecto a las relaciones que es muy interesante, que es la energía o lo que son las cartas de sinastría que habíamos hablado en un principio. La sinastría es, en su etimología, una palabra que significa juntar estrellas, o sea, juntar dos o más cartas. Entonces, es la combinación de las cartas y el diálogo de las cartas natales de dos personas. Muchas veces, y si me permitís, quiero contar un caso de sinastría porque quizás es más fácil para comprenderlo. Hace un tiempo me contactó una mujer cuyo hijo tenía un problema, un hijo pequeño, un problema de salud, y ella quería conocerse ella un poco más para ver si ella era responsable de alguna manera del problema de salud de su hijo. Y obviamente desde la astrología humanista eso no es así. Los hijos traen mucha información para nosotros, pero nosotros no somos responsables del contrato de vida que esa alma ha tenido y que ha decidido nacer como hijo nuestro. Trabajamos la carta natal de esta mujer, en donde obviamente en su carta natal había un lugar donde ella necesitaba considerar trabajar su poder personal, y estaba dado a través del vínculo con sus hijos. Era una mujer muy, muy suave, muy amorosa, muy de su hogar, pero en su carta natal se veía que era una topadora, pero así literalmente, una topadora. Entonces era como su vida no condecía con su energía, y todo ese poder personal estaba vinculado a un lugar de su carta natal relacionada con los hijos. Eso lo vimos en nuestra entrevista, y luego lo comentó con su esposo, y su esposo, que es un empresario importante de una empresa latinoamericana,
me contactó y me dijo, mira, yo me voy a hacer la carta natal porque a mí me lo pidió mi esposa por esta situación de nuestro hijo. ¿Cómo no? Ningún problema. Bueno, con él trabajamos la carta natal y en realidad fue la mejor de las dos entrevistas, porque cuando él empezó a abrirse a su mapa natal, el empresario quedó fuera, salió de la habitación y vino ese niño, ese joven, ese adulto con sueños, con deseos, con un lugar mucho más conectado con el sí mismo, y él me dijo, quiero trabajar la sinastría con mi mujer. Así que el tercer encuentro con ellos fue con ellos dos juntos, y ahí nuevamente surgió el aspecto de que el hijo venía a cumplir una función para ellos muy importante. Ellos habían sido magnetizados entre sí fuertemente, porque eso podemos ver, el magnetismo que funciona entre las personas. ¿Cuál es el destino vincular? O sea, ¿para qué se unen dos personas? ¿Qué vienen a aprender? A unirse para aprender qué o cómo. Y en el caso de ellos necesitaban poner en acción su parte más creativa, darle forma a algo mucho más creativo para que realmente la energía estuviera puesta en la construcción de un proyecto conjunto. A partir de esa situación, un tiempo después, un año después, volvimos a encontrarnos y me contaron que ellos cambiaron la forma de vivir, se mudaron de lugar, empezaron a construir con sus propias manos estas casas así que se hacen con barro, y sobre todo fue ella quien llevó adelante el proyecto mientras él seguía trabajando, sobre todo en estos últimos tiempos, en su empresa de manera online, pero les cambió totalmente la vida e incluso vieron una enorme mejoría en la felicidad de su hijo. Entonces, todo este trabajo es de lo que habla la sinastría y la sinastría vincular de una familia. Está padrísimo porque nos centra mucho en cómo funciona y cómo también es importante conocer la carta de esa persona y que esa persona haga su trabajo, ¿no? Porque a veces se cree que nada más descubriendo el signo de la otra persona, entonces ya podemos encontrar compatibilidades o puntos de desacuerdo. Y esto me lleva a pensar, Laura, no solo en lo importante que es conocernos en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Incluso en estos mapas, pero también, pues nacemos con este libre albedrío, ¿no? Con esta voluntad, con esta capacidad de tomar decisiones. Sí. ¿Es posible alterar de alguna manera el curso que nos marca algo en la astrología o ya está predestinado y es algo que tenemos que necesariamente trabajar? Mira, yo creo que nada nos afecta y nada nos define. Somos seres únicos que nos vamos construyendo a cada momento y es en cada momento que hacemos uso de todas esos dones o esas herramientas o lo que llevamos en nuestra mochila de explorador, y en realidad el libre albedrío es lo que justamente nos hace únicos. Esa es una pregunta muy recurrente, diciendo, bueno, dos personas que tienen la misma carta natal tienen destinos muy diferentes. Pero cuando empezamos a trabajar en profundidad las dos cartas natales, vemos que de alguna manera, profundamente en las personas, hay un hilo conductor de semejanza en cómo utilizan o dejan de utilizar su poder personal, cómo utilizan o dejan de utilizar su creatividad según su elección. Porque dos personas con una misma carta natal, una puede elegir ser una artista plástica y la otra puede elegir ser una señora de su hogar que su creatividad está puesta en cómo cada día arregla su casa. O sea, no hay grandiosismo en la astrología, no hay ni bien ni mal, es lo que es y cada uno de acuerdo a su libre albedrío. Oye, Laura, me quiero regresar a lo que vemos en la carta natal, porque me acuerdo cuando hicimos el ejercicio de mi carta natal y cuando conozco gente que le interesa la astrología, siempre habla del famoso ascendente, ¿no? Y es como que a veces, no sé, lo poco que entiendo y que conozco del tema, pero sé que tiene mucho que ver,
es la influencia de este ascendente en nuestra carta natal. ¿Qué es el ascendente famoso? Más allá de el signo zodiacal en el que estamos, que sí podemos leer muchísimo de qué significa, ¿qué nos dice el ascendente y por qué suma a nuestra carta natal y cómo se combina? Bueno, en la carta natal tenemos los tres grandes, las tres energías básicas, que son el Sol, la Luna y el ascendente. La Luna es la energía reinante en el momento del nacimiento, en los primeros años de vida, es lo que llamamos la energía de refugio. Es el lugar donde nos vamos toda la vida a ir a refugiar con la frecuencia de esa energía, cada cual con la suya. Por ejemplo, una luna en Cáncer va a tender a aislarse y encerrarse cuando esté en algún momento de miedo, estrés o necesite por algún motivo estar en paz y refugiada consigo misma, porque siempre acordémonos que nosotros somos el centro de nuestro universo. La carta natal está centrada en nosotros. El Sol es la energía con la cual venimos a irradiar. Es con lo que nosotros nos sentimos más plenamente identificados. Es nuestro Sol, es nuestro cuarto chakra irradiando amor del bueno hacia todo el mundo. Y la energía del ascendente es la energía que venimos a aprender, a desarrollar. Es la energía que necesitamos encarnar a lo largo de la vida. Por lo cual, en general, es la energía que de los tres grandes nos resulta más ajena a nosotros, porque tenemos que ir evolucionando y encarnando esa energía. Sin embargo, los demás nos ven a nosotros mucho más parecidos a veces al ascendente que a la energía solar, porque quizás hemos encarnado rápidamente esa energía. Nosotros vibramos desde el Sol, pero los demás nos ven que vibramos desde la energía del ascendente. Por ejemplo, si sos un Sol en Cáncer, cariñosa, nutricia, te gusta abrazar, te gusta la familia o los amigos, el nido de la manera que sea, pero tu ascendente es Acuario, probablemente en tu vida te vean como disruptiva, singular, rompiendo moldes, a veces no de manera tremendamente disruptiva, pero de a pequeños pedacitos es suficiente en tu entorno y en tu vida. Ahora, si nosotros no jugamos esa energía que vinimos a encarnar, la vida nos va a jugar pasadas para que tomemos contacto con esa energía. Si querés te cuento un poquito de mi ascendente Acuario y te cuento un poquito de mi caso cuando fue que dije, ¡ah! Es verdad, tengo ascendente Acuario. Sí, por favor. Mira, yo trabajé muchos años en ese periodo de facultad, universidad, en investigación. Después trabajé en una empresa farmacéutica muy grande, llegué a una posición muy alta. Y ya llegando a mis 50 años, la astrología ya pintaba con todo en mi vida, pero yo seguía trabajando y trabajando con mucho esfuerzo en todo lo que es la industria, bueno. Y entonces, para mí fue muy, muy importante porque yo venía viendo con mi astróloga que yo tenía relegada todo ese ascendente, el ascendente Acuario, que tiene que ver con compartir con la sociedad, con ser, tener una conciencia social del otro importante, y que tampoco jugaba demasiado encarnado mi signo solar, que tiene que ver con guiar a otros, bueno. Pero la astrología algo ya me estaba dando de herramientas, pero yo seguía trabajando como gerente de una empresa. Bueno, hasta que luego de unos días que tuve de licencia, volví a la empresa y me dijeron muchas gracias por sus servicios, se tiene que ir. Y me quedé, después de muchos años, me encontré en ese momento que decís, ¿y ahora qué? Pero yo ya sabía que ese año, donde había un refuerzo en mi energía de ascendente Acuario, algo iba a suceder en mi vida. Con lo cual, en realidad, lo que para muchos hubiera sido una catástrofe, quedarse sin trabajo, y sobre todo en la Argentina, para mí fue una sensación enorme de posibilidad.
y me habilité a explorar nuevas cosas, como por ejemplo, aprendí a armarme el Instagram, que no lo sabía usar muy bien, igual no lo sé usar muy bien. Empecé a conectarme mucho más fuertemente con todo el mundo de la astrología, a estudiar más afuera, a profundizar. Y cuando me quise dar cuenta, tenía lista de espera para las consultas y yo dije, bueno, me voy a dedicar a la astrología. O sea, obviamente esto es así, pero también ese momento donde yo dije, en realidad es un momento absolutamente acuariano, es un momento en donde también yo desde mis dos profesiones puedo ejercer esa posibilidad de dar a otros como guía lo que necesitan, es volcar a la sociedad lo que yo ya aprendí y logré. Entonces, hoy en día, aparte de ser astróloga y de guiar a otros en su descubrimiento, también ejerzo la farmacia oficinal donde guío a otros para contactarse con la salud desde otro lugar. Así que a mí me cambió la vida para bien y fue justamente tomar contacto con mi ascendente Acuario absolutamente disruptivo. Bueno, esa es un poquito mi aha moment, diría. Está muy lindo. Está increíble, la verdad, porque creo que nos ubica muy bien en lo que podemos descubrir y en aquellas cosas que son muy importantes para nosotros, ¿no? O sea, como personas, y que podemos tener esos aha moments a partir de la astrología. Platicábamos ahorita del ascendente. ¿Hay alguna otra cosa que deberíamos de saber, que deberíamos de poner especial atención cuando empezamos a incursionar en nuestra carta natal? Sí, mira, hay tantos. Bueno, ya te hablé de los básicos, el sol, la luna y el ascendente. Algo que es muy importante también a tener en cuenta en la carta natal son los ciclos. Y los ciclos son, así como cada año el sol vuelve a su posición de origen, que es la revolución solar, da una vuelta, una revolución, cada uno de los planetas tiene su propio ciclo de revolución. Por ejemplo, y los que más nos influyen son los planetas que son más lentos. Júpiter tarda 12 años en dar toda la vuelta, entonces cada uno de esos años tiene un significador. Júpiter es como una lupa que nos amplifica la mirada sobre un determinado momento de nuestra vida o aspecto de nuestra vida, o quizás, por ejemplo, Saturno, el gran regulador del tiempo, ¿sí? El dueño del tiempo en nuestra carta natal es el que dan los ciclos que tienen que ver mucho con esos ciclos de maduración de las personas. El primer ciclo termina alrededor de los 28 o 29 años, en donde dejamos atrás todas las estructuras que nos fueron dadas por nuestra educación o por nuestra crianza y empezamos a construir una vida a partir de la elección de nuestras propias estructuras, que pueden ser las mismas o diferentes, pero por elección desde nuestra mirada de cómo son nuestras estructuras internas. Y eso nos dura hasta más o menos los 60 años aproximadamente, 58, 60, 62 años, donde ya todo lo que le dimos a la sociedad, con todo lo que creamos, con nuestros sistemas, con nuestras estructuras, y empieza un nuevo ciclo que tiene más que ver con volcar a la sociedad lo aprendido, y es una edad de mucha libertad. Otro ciclo muy interesante para los que tienen la bendición de vivir muchos años es el ciclo de Urano, que es el ciclo con el cual vamos modificando y rompiendo nuestras estructuras antiguas, nuestros formatos obsoletos, aquellos que ya no va más, y que nos modifica en un ciclo de 84 años. Por eso cuando estamos aproximadamente en los 42, 44 años, que hacemos la famosa crisis de la Edad Media, es donde energéticamente nos estamos revisando qué tan responsables hemos sido en ser nosotros mismos, qué tan singulares nos hemos permitido ser, qué tan creativos hemos sido con nuestro propio ser, y que eso se verá reflejado o no en nuestra vida, pero vuelvo a decir, como la astrología es humanista, es hacia adentro, lo que sucede adentro después se manifiesta afuera. Y esos ciclos son muy interesantes de ir revisando
cada cual a su ritmo en las cartas. Así que nosotros siempre los astrólogos trabajamos con la carta natal, con la carta que va evolucionando, con el cielo del momento, con los ciclos, o sea, hay muchísimo para ir revisando. Y justo tocaste un tema que creo que vale mucho la pena pues abordar, que es el tema de los ciclos. Y creo que hoy más que nunca, pues nada, la humanidad, la sociedad completa estamos viviendo un cambio de ciclo, o sea, es evidentísimo. Sí. Independientemente de cómo lo vivamos cada uno, independientemente de qué tanto sepamos o no de lo que pasa a nivel astrología, la realidad es que estamos en un cambio de ciclo, en una encrucijada como mundial, como que estamos en un proceso de un cambio de ciclo muy profundo. ¿Y cómo es que la astrología explica justamente este momento que estamos viviendo en la actualidad? ¿Cómo se justifica y cómo se explica esta gran pandemia, este gran cambio en las estructuras sociales y económicas del mundo? Porque creo que al final del día, querramos o no, a todos nos está afectando. ¿Cómo lo explica? Mira, estamos entrando yo te hablé de los ciclos en la vida de una persona, pero el mundo tiene sus ciclos que por supuesto son ciclos que abarcan muchos más años. Estamos entrando en lo que se llama un nuevo ciclo de aire. Cuando dos planetas entran en contacto entre sí, digamos, se unen en un punto del cielo y tardan una cierta cantidad de años en volver a estar en exactamente el mismo lugar desde la vista de la Tierra. En realidad no está en el mismo lugar porque vos sabés que nos vamos moviendo permanentemente con la galaxia, pero bueno, la mirada es que está en el mismo lugar. Y este ciclo de aire está precedido por 200 años de ciclo de tierra, 200 años de conexión con la materia, con los objetivos, con concretar metas, con generar recursos, con generar dinero, y que justamente coincidieron con la revolución industrial, donde hubo un salto enorme de la sociedad en la generación de recursos, con tema de empezar de los trenes en el siglo XIX, las máquinas a fines del siglo XIX, la producción en serie, bueno, todo lo que conocemos que generó un boom de producción de alimento, de todo en los últimos 200 años. Y ahora entramos en un nuevo ciclo en donde vamos a tener 200 años de ciclos de aire. Y lo que tiene que ver el aire tiene que ver con el mundo de la conexión humanitaria, de los vínculos y del compartir con otros de manera igualitaria. Entonces, este cambio de paradigma que no se da desde la época en donde empezó el Renacimiento, que venía del oscurantismo, de la dominación, de donde la instrucción era solamente para unos pocos y solamente los sacerdotes y los reyes o la realeza conocía lo que era la escritura y la lectura, ese era el poder de dominación. Aquí en estos últimos 200 años, la acumulación de dinero y de poder fue lo que rigió la dominación del mundo. Cuando empezó el Renacimiento, después de 200 años, apareció una nueva religión, la Biblia se empezó a imprimir, la gente empezó a poder aprender a leer más, o sea, empezó el conocimiento que tiene que ver con el aire, ¿no? Que tiene que ver con la lectura, con la transmisión de pensamiento, con los grandes intercambios. Tuvimos, no te quiero dar nombres porque la verdad que ahora no los tengo muy presentes, pero la época de Newton pertenece a esa época, Shakespeare pertenece a esa época, o sea, busca por donde quieras en la historia, es una época impresionante. Y en este momento nos preparamos hace 40 años atrás con la primera semilla de aire que se sembró y que tiene que ver con la red interplanetaria de Internet. O sea que estos nuevos 200 años tienen que ver con la hipercomunicación y con la interrelación, pero tenemos que aprender a que no es acumulación de recursos, sino que es compartir humanitariamente. Entonces, esta pandemia que nos ha traído una dificultad de conectarnos con el aire, nos está haciendo revisar si realmente
Vos fíjate que nos hemos aislado, hay gente que se ha quedado sin trabajo, los países están viendo cómo hacer para mantener el poder y los recursos, y lo que necesitamos es aprender a conectarnos entre nosotros en la solidaridad, en el compartir, necesitamos sanar la manera en que respiramos en el mundo. Así que yo lo veo desde ese lugar. Laura, me hace muchísimo sentido, porque lo vemos en los nuevos científicos que están hablando de comunidades que gastan menos energía y que son más eficientes. Lo vemos en cómo empieza, y mucha gente decimos, a despertar, ¿no? O a recordar. Y me lleva a hacerte una pregunta que ha estado recorriendo, yo creo que muchísimos canales justamente de comunicación, que se habla de la nueva era de Acuario y de cómo empezamos a migrar de estas energías primordialmente masculinas a una armonización con la energía femenina. ¿Eso sí es así o qué nos dice la astrología? Yo te voy a decir lo que yo pienso, porque no me puedo poner el nombre de la astrología, sería demasiado para mí. Para mí la energía de Acuario es una energía absolutamente masculina. Las energías femeninas para mí están puestas en otro lado. Para mí el gran cambio es desde lo que es la conexión con los recursos, con la materia, con la concreción de objetivos, a una era mucho más desapegada y de compartir solidariamente con el otro, reconociendo que el otro es diferente a mí, pudiendo darme cuenta que hay un otro, no que yo acumulo para mí nada más, sino que lo que yo tengo lo voy a compartir. Y con respecto a la era de Acuario, es también un gran debate porque las eras astrológicas van en el sentido contrario de lo que estamos acostumbrados en el zodíaco. Uno dice siempre Aries, Tauro, Géminis, pero acá vamos de Piscis a Acuario y estamos ahora entrando en la era de Acuario. Y los ingresos nunca son de un día para el otro. Estamos hace 60 años migrando. Así como yo te dije que en este ciclo de 200 años de aire, la primera semilla se sembró hace 40 años, en la era de Acuario empezó a vibrar ya en la década del 60, con las primeras manifestaciones de libertad y de romper paradigmas, las pequeñas y grandes revoluciones de las masas, los movimientos de liberación femenino, los derechos humanitarios de la población negra que ahora ha estado tan en conversación este año con el famoso no puedo respirar. ¿Se acuerdan de Floyd que decía I can't breathe en Estados Unidos, que fue todo un ícono del comienzo de esta era y de esta pandemia que nos hace enmascararnos para poder protegernos? Todo tiene que ver con este momento, pero yo no sé tanto si es lo masculino o lo femenino como la manifestación de un cambio de era de la materia a la comunicación y a la revelación de que existe un otro igual a mí. Qué lindo, que justamente es esta necesidad de hacer comunidad, sí, pero con todas las restricciones que tenemos, que eso es lo que realmente nos está enseñando a hacer las cosas de una manera muy diferente, ¿no? Sí, por eso es una era bien acuariana, pero el ciclo es acuariano dentro de la era de Acuario, por eso es una época de mucha aceleración, por eso muchas personas la viven como mucha aceleración. Las personas más conectadas con la Tierra sienten como que están metidas en un vendaval, y más que vendaval te dirían en ráfagas de viento, en huracanes para algunos, pero quizás sea el momento de aprender a flotar como una hoja que se suelta y se deja llevar y que finalmente el viento se amaina y la hoja se apoya donde tiene que llegar y cumplir su ciclo en ese lugar. Cuanto más nos resistimos, más doloroso va a ser el cambio. A mí me gusta mucho la imagen del bambú, que eso lo leí hace muchos años en uno de los libros del Tao, en donde dice que el bambú tiene la capacidad de flexionarse, doblarse, y por eso es
tan resistente. En cambio, un roble, un vendaval, un huracán lo va a partir ante su rigidez y el bambú va a sobrevivir porque se va a permitir fluir ante el aire o las situaciones que vengan, ¿no? Qué lindo. Ay, Laura, hemos platicado súper a gusto. Me quedo con mucha curiosidad de saber más. De entrada, aquí somos las dos Virgo, ¿qué tal? Así que tenemos que conocer más sobre nuestros ascendentes y sobre todas esas otras energías que nos afectan para conocernos mejor con nuestro trabajo en equipo. Pero bueno, no hemos dejado de pensar en ese tema. Y pues bueno, antes de despedirnos, nos compartiste un aha moment por ahí con el que conectaste con esta misión de dedicarte de lleno a la astrología, pero ¿hay algún otro que te venga a la mente o algún otro que nos quieras compartir? Mira, justamente yo te lo uní todo en un solo aha moment, pero fueron dos, porque el primero fue cuando me avisaron que no iba a seguir trabajando en esa empresa y llegué a mi casa y ese momento de decir, ¿y ahora qué? Yo dije, no, claro, esto es contactar con la energía de mi ascendente. Fue realmente una revelación. Y me tomé mucho tiempo, como un año sin trabajar. Ahí es donde profundicé muchísimo en lo que es la sinastría, los asteroides, Quirón, el sanador. O sea, ahí profundicé muchísimo. Y después fue como un día pasé por la puerta de una farmacia y miré hacia adentro. No te puedo decir qué vi, pero sí lo que sentí. Y yo dije, yo me tengo que replantear mi profesión porque yo por algo elegí la farmacia. Y recordé que los farmacéuticos en la antigüedad eran los alquimistas y que los alquimistas eran los astrólogos. Si uno lee un poco de alquimia, cosa que yo he hecho también, la astrología y la química estaban muy unidas. Y yo dije, yo vine acá para ser astróloga, pero también para ser farmacéutica, porque yo elegí esta profesión con pasión, de la misma manera que elegí la astrología en una segunda etapa de mi vida. Digo, pero lo que tengo que hacer es reconvertir esa profesión. Y el aha moment fue todo este pensamiento que duró un segundo y dije, claro, desde el lugar de darme al otro, no desde pensar que mi trabajo me va a dar dinero, sino ese momento de darme al otro. Y hoy por hoy, el momento que soy más feliz en mi profesión es cuando en un gabinete de consulta farmacéutica puedo asesorar a las personas y puedo estar un rato largo y les encanta. Entonces cada vez tengo más gente que viene y lo hago de manera gratuita, o sea, no hay ningún intercambio por eso, pero lo hago con una pasión que me enciende. Y ese fue otro de mis grandes aha moments. ¿Te gustaría preguntarnos algo? Envíanos tus preguntas por redes sociales en @aha.mx. Al final de cada episodio vamos a estar respondiendo a tus preguntas. Si quieres saber algo de nosotras, tienes alguna duda sobre bienestar o en realidad lo que sea que pase por tu mente, solo envíanosla. Como personas que hemos practicado distintas metodologías para vivir en salud, ha sido divertido ver las preguntas y comentarios que nos hacen en redes. Desde comentarios sobre distintas dietas, meditación, espiritualidad, sexo, en realidad lo que sea que quieras preguntarnos, envíanos tus dudas y nosotros te ayudamos a responderlas. En Ajá hablamos de lo que poco se habla y lo queremos platicar contigo. Y pues bueno, Pau, hoy nos llegó una pregunta linda porque siempre es interesante recibir recomendaciones. Nos escribe Cecilia y nos dice, ¿cuál libro estás leyendo, Pau? ¿Qué libro estoy leyendo ahorita? Estoy leyendo Cleanse to Heal de Medical Medium. Habla como es uno más de su serie y habla sobre cómo es necesario de vez en vez estar haciendo desintoxicaciones. Vivimos en un mundo mucho más tóxico que nunca antes en la historia. Entonces sí, nuestro cuerpo tiene toda la habilidad para desintoxicarse, pero de vez en cuando necesita una ayudadita. Así que trae muy buenos consejos para hacer esto de una forma saludable, consciente y entender si es un momento oportuno en tu vida para hacerlo o es mejor que busques algún otro. Creo que el timing es bien importante. Así que eso estoy leyendo, Cleanse. Que además es uno de tus másters, ¿no? En temas de nutrición y de limpieza y demás, así que
Mega recomendable. 100%, me encanta. Ya sabes que soy fan del Medical Medium y que hablo un poco también de mi fe en la vida espiritual. Muy bien, pues gracias, Pau. Ahí está la recomendación, Cecilia, para que te animes si se te antoja. Muchísimas gracias. Y bueno, si te gustó este episodio, compártelo, califícanos con 5 estrellas en iTunes, eso nos ayuda a llegar a más personas, a que nos descubran, a compartir, porque la misión de AHA es crear más AHA Moments para ti y para otras personas que se pueden beneficiar. Así que te agradecemos que lo hagas y bueno, te recordamos nuestras redes. Estamos como @aha.mx, en donde podrás consultar información de todos nuestros episodios y nuestros invitados. Y haznos llegar tus preguntas. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es AHA.